No digo que ustedes son bien difíciles, no estoy diciendo. De antemano, ya lo sé, ya, pero está bien. Gracias por la pregunta. Eh, Cuando Jesús está en la cruz, suceden tres aspectos doctrinales, teológicos muy importantes para el creyente, ¿no? Bueno, sabemos que ahí se cumple el perdón de pecados por la sangre, se cumple la resurrección de Cristo que está venciendo a Satanás, ahí se cumple prácticamente lo que le dijo, no, te pisaré en la cabeza y tú me morderás en el calcañar a Satanás, el protoevangelio de Génesis, después que dio el castigo al hombre y a la mujer. Pero sucede algo muy interesante, ¿no es cierto? El aspecto doctrinal parte cuando uno de ellos le dice, pues, bájate, pues, ¿qué dices ahí? ¿Cuándo te bajas? Si tú dices que eres Dios, bájate. Y el otro castrado te dice, oye, ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué te burlas de este hombre que no ha hecho nada? O sea, está... Uy, gracias, muchísimas gracias. Tareas. Entonces está reconociendo la condición de la humanidad. ¿Cuál era la condición? Que eran pecadores. Segunda condición que se reconoce, dice, este hombre no ha hecho nada. O sea, había alguien que injustamente estaba en una cruz. Y recordemos que la cruz era normal. Todo el mundo en ese entonces lo mataban, no es que hiciera una cruz especial, no. La cruz era normal. ¿Ok? Pero hay algo que Jesús dice. La respuesta que le dices cuando... Adelante, por favor. Cuando le dice, hola, adelante. Señor, buenas noches. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué dice Jesús? Cuando suenen las trompetas, estaréis conmigo. Ajá. 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 ¿Qué le dijo? Adelante, buenas noches. Hoy mismo. Entonces, la palabra hoy es el cumplimiento que Jesús da como promesa a los que creen en Él. Y ese hombre no hizo absolutamente nada bueno. Ese hombre no cumplió, no predicó, no evangelizó, no se bautizó, nada. Si no se bautiza, no tendría salvación. ¿No es cierto? No estaba dando testimonio, no evangelizó, pero hubo algo que sobremayó sobre todas las cosas. Creyó. La respuesta fue tácita. Es como alguien te pregunta, ¿no? Y tú ves, le dice, no, la verdad que en este ojo tengo 20 por 20 y en este tengo más o menos. No, la pregunta es así, objetiva y contundente y puntual. ¿Ves o no ves? No veo bien. Acá es igual. ¿Cuándo se da la salvación? ¿Cuándo es? Al momento. Al momento. Ahora, si no vamos a poner a ver, no, que van a sonar las trompetas, que los muertos van a salir y van a resucitar. Bueno, pues, serán los que no conocen a Cristo. Pero los que conocen a Cristo hoy. Porque yo miré a la morada de mi padre hacer ¿qué? A menos moradas. A hacer más moradas. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo Jesús eso? Porque va a ser más morada, porque van a haber más hijos de Dios. Entonces, eso de que vamos a morir y vamos a ir a un lugar a descansar, a esperar eso es una idea católica. Claro, todavía falta trabajar al... No un purgatorio necesariamente, sino un lugar de descanso. El seno de Abraham. Claro, lo llaman el seno de Abraham, nosotros lo dicen purgatorio, pero es un lugar de descanso, ¿no? Sin tratar de encontrarle objetivamente qué es lo que teológicamente quiere verse, ¿no? La idea es objetiva y puntual, la salvación es inmediata.
pero hay posiciones y posiciones, así es, tenemos señora de posición. A ver, ¿qué más recordamos de la semana pasada? Bueno, aunque alguien quiere preguntar algo, no hay problema, por favor. Lo vas pasando, la tarea para la próxima semana. ¿Por qué no pude venir la semana pasada? No te preocupes, no hay problema. Pero recuerda que son tres, ¿no? Faltas. Ah, verdad. Había algo más acerca del canon que de repente hemos obviado la semana pasada. Una de las cosas que sabemos que son rollos escritos, Es el nuevo que ha salido, no sé por qué. que han sido seleccionados, todo eso lo sabemos, pero había un principio para reconocer los libros o hacerlos válidos, que Jesús los haya pronunciado. Entonces, para hacer una selección de esos libros bíblicos que hoy conocemos, ¿no es cierto?, como una regla o ordenarlos de una forma, tenían que haber dicho Jesús. Entonces, cuando Jesús estuvo entre nosotros, pues usó diferentes textos del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, Levítico, Éxodo, Isaías. No, usó diferentes textos. Y esa fue una de las razones para ordenar los libros. Y me pareció una razón importante para también comentarles a ustedes, porque he seguido investigando más. Bueno, eso es gracias a Dios lo que puedo hacer. Entonces, esa es una razón más para conocer lo que hoy conocemos, ¿no? ¿Usted recomienda que leamos la Biblia en forma la cual todos tenemos o en forma cronológica? Yo personalmente recomiendo leer Mateo, Marco, Lucas y Juan, o uno de ellos mínimo, leer Salmos, oraciones, leer Proverbios, consejería, ¿no es cierto? Y de ahí conocer un poco de la iglesia en el Nuevo Testamento, desde Hechos hasta Apocalipsis, y luego, si es que puede llevar paralelamente, como lo hacen un devocional, Antiguo, Nuevo, o si no, regresar al Antiguo y seguir. Y si tuviesen un diccionario, mucho mejor, aunque ahora la internet les ayuda bastante, ¿no? Un comentario o una Biblia de estudio, sería muy interesante. Pero básicamente deben conocer los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios nosotros vamos a poder relacionar personalmente con Dios nuestra vida, lo que Él quiere. Más adelante hay cosas interesantes que nos pueden un poco todavía confundir. Centrémonos mejor siempre en los evangelios, eso es importante. Una vez que conozcamos los evangelios, bueno, Reina Valera, aunque hemos visto de repente por una salvedad la semana pasada, la Reina Valera es interesante, ¿no? Aunque yo estoy revisando, como le dije la vez pasada, una nueva Biblia, traducción viviente, la pueden comprar, la pueden tener si gustan, como la tengo yo en hojita de papel, para ir comparando los textos. Así es. Salmo porque es oraciones, Salmo es muy importante. Proverbio porque da muchísimos consejos. Proverbios lo leo constantemente. En un año lo leo más de una vez. ¿Por qué? Porque uno constantemente necesita ayuda, consejería, tomar decisiones. Es la vida de la constante. Proverbios les da, los salmos les ayuda a relacionarse con Dios, a orar, y Mateo, Marco, Lucas, Juan a tener una doctrina. Y bueno, los libros de Hechos, Corintios y bueno, Gálatas, Efesios, todos los demás les va a ayudar, ¿no? Así es. Bueno, no sé, ¿alguien se quedó con alguna duda, alguna pregunta? Disculpa, contesté tu inquietud. Recuerda que cada cosa que tengamos hay que orar a Dios. Siempre es necesario. Sí. Si no, vamos a caer en problemas. Yo no creo eso, no me parece, no es para mí, eso no es en dudas. Porque hay otros que no van a creer. Sí, ¿verdad? Y van a adoptar posiciones. Eso se llama una posición. Y hay quienes tienen posiciones, pero bueno. Cada uno con su posición, tratemos de buscar siempre que la Biblia, la palabra nos hable para tomar una mejor decisión delante de Dios. Así es. Así mi fe sea pequeña, porque ahí no tiene nada que ver si la fe es grande o pequeña. Una fe pequeña es suficiente para seguir. ¿Qué tal? Empezamos. Si no hay preguntas, si no hay dudas. Disculpe, a mí me entregaron este libro que se supone que está resumido y que es el nuevo. Yo no sé si es igual al que está ahí. Sí, las tareas. Es el mismo, solamente han puesto tareas, nada más. ¿Y cuáles son las tareas que hay que resumir? Ya les alcancé, ¿no te dieron?
es la única tarea que hay. Ahorita sí, La única. ahorita sí. Ah, ya. No se preocupen, la voy a tener más la próxima semana. Y ya, a ver. ¿Sí? Empezamos. Cuando nosotros nos levantamos, caminamos, nos movemos y vamos en la vida diaria, hay muchísimas responsabilidades que tomar, muchísimas. Pero esas decisiones que nosotros tomamos, las aprendemos a tomar en fe. Nosotros ¿cómo nos sentimos cuando salimos, nos sentimos que está Dios con nosotros, no está Dios con nosotros? Hay un valor en nuestra vida. Hay un valor. Ahora, ese valor va a ser personal. No es un valor grupal, no es un valor entre dos personas. Es un valor personal. Cómo Dios me ve a mí y cómo yo estoy asumiendo mi responsabilidad de ser creyente. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera van a haber dentro del pueblo de Dios quizás quienes de repente asuman con mayor compromiso la responsabilidad cristiana y otros con menos compromiso. Siempre va a haber. Entonces, eso debe ser tomado como una parte de nosotros. Debemos comprender siempre que a pesar de todo lo que puede existir dentro de un pueblo de Dios, tenemos que comprender, tolerar, amar, porque el primer llamamiento que Dios nos va a hacer a nosotros es el amor. No el amor social del eros que es dentro del matrimonio, sino el amor ágape. Un amor que debe ser, decirlo a veces es fácil, pero mantenerlo es un poco difícil, ¿no? Es un amor puro, un amor sin deseos carnales, sin intereses, sin vanaglorias, sin sujeción al otro, ¿no? Porque si mi relación es con Dios, yo debo actuar con mi prójimo, con mi hermano en Cristo, de esa manera. Esa tiene que ser mi actitud. Si la tienen conmigo o no la tienen, yo no tengo por qué estar viendo eso. Aunque en el proceso me duela, yo tengo que aprender que mi relación personal es con Dios. Cuando uno entienda que cuando más uno se relaciona con Dios, uno va a poder desarrollarse con el prójimo más. Cuando más amor. Y eso lo digo también familiarmente y se lo digo también a los jóvenes y los adultos, no nos escapamos de esto. ¿Por qué? Porque es una relación personal. Acercarse a Dios con fallas o con flaquezas hace que nosotros tengamos no muy buena actitud. Acercarnos mejor con Dios, podemos recibir de Él. Es como que en un matrimonio uno trata de amar más a su pareja. Pero es ilógico porque hay que acercarse a Dios en primer lugar antes que la persona. Y uno de los errores que nosotros cometemos es siempre enamorarnos de la persona y no de Dios. Porque es ilógico creer que yo tenga que buscar a Dios para relacionarme con una persona. No tendría sentido. Pero cuando uno va comprendiendo las cosas de Dios, sí tienen sentido. Yo busco a Dios y puedo comprender mejor dónde está la belleza, dónde radica el amor, dónde radica la verdad, dónde radica aquella persona que se va a hacer uno conmigo. Lo digo hablando a los jóvenes y en los adultos igual. Entonces, la iglesia va a ser como un hospital. Van a haber heridos y vamos a tener que amar, comprender, tolerar. Y siempre aprendamos a decir las cosas con mucho amor, a sazonar lo cual es muy difícil, lo digo yo todavía. Bueno, a mí es una de mis batallas, pero tenemos que llegar a entender que una relación con Dios es la relación con mi prójimo, en primer lugar con mis hermanos. Entonces, si yo voy entendiendo la naturaleza de Dios,
no omnisciente, que todo lo sabe. Está hablando de que Dios me ha dado la capacidad de razonar. Es cierto que Dios todo lo sabe, ok, pero nos ha dado a nosotros una capacidad de comprender. Mi capacidad tiene que ir relacionada con la actitud que Él tiene. Entonces, si Dios todo lo sabe, si Dios está en todo lugar, si Dios sabe el pasado, el presente, tiene control de todas las cosas, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Hay que entender que nosotros no tenemos absolutamente nada. Si nosotros creemos que tenemos algo, ya fuimos. Ya fuimos. Desde la vida, la salud, la presencia de Dios en nuestra vida, su protección, la familia, un lugar para vivir, qué ponernos encima, qué poder comer, qué amigos que tener, qué familia, como una vez decía, tengo ni siquiera dónde criticar con legalidad dentro de mi familia. Afuera de ella me van a criticar, dentro de ella tengo la legalidad de hacerlo, tengo un lugar. Pero todo eso es una añadidura a nuestra vida. Entonces, cuando Dios se muestra creándonos, como el Génesis lo viene haciendo, nos da la autoridad de administrar, de juzgar, de gobernar, está diciendo, te he dado la capacidad que yo he creado, que yo he dado, pero te la he dado a ti, para que tú en primer lugar, estés sobre todo, pero también te he capacitado para que tengas la inteligencia de tomar decisiones. Es cierto que el pecado destruyó todo esto, pero si nosotros hemos sido convocados, tenemos que asumir un compromiso. Entonces, es ilógico que alguien estudie, disculpa lo que voy a decir, pero lo voy a decir, psicología, psiquiatría, medicina, derecho, y abogue por cosas malas. No tiene sentido. Si estás estudiando derecho, no vas a defender a un drogadito, a un delincuente, asesino. Tienes que buscar qué defender, lo correcto y lo justo. Qué difícil es realmente aquel cristiano que decide ser profesional. O si no vas a asignar a una persona en un aborto. O no le vas a dar un consejo en psiquiatría o psicología que vaya contrario a Dios. No, haz con tu vida, como yo siempre escucho. Haz con tu vida lo que tú quieres, lo que tú sientes. Porque eso es psicología y psiquiatría. Me equivoco. No. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tomar decisiones objetivas. En todo sentido. Responsabilidades en todo sentido. La sociedad no nos va a llamar para nada bueno. Por muy profesionales o por muy rango, por un nivel muy grandioso de reyes que se pueda alcanzar, estoy exagerando, pero quiero llegar a ese nivel de exageración para que podamos entender. No lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque eso no da llenura, eso no da felicidad. Los grados, los niveles, los rangos, los títulos no valen para nada. Solo para tapar los huecos de nuestras paredes. Nada más. Solo para eso, no sirve para nada. Es cierto que nos pueden ayudar en el conocimiento a tomar decisiones, ok. Es cierto que nos pueden ayudar en circunstancias de ayudar al prójimo, ok. No lo vamos a negar. Pero en lo personal, a nosotros, como personas, no. ¿Por qué? Mientras no tomemos la decisión adecuada, como tomaron las parteras, que dijeron, tienes que matar a todo varón, y no mataron, escondieron, y Moisés se salvó, lo rescataron, y por eso se iba a rescatar, tomaron ¿qué? Una decisión dentro de la sociedad. Entonces estamos llamados a conocer a un Dios que nos ha dado la capacidad, pero estamos llamados a decidir en el ancla. Este es el ancla. Si nosotros tomamos decisiones, que no van de acuerdo a Dios,
Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. No nos quejemos si nos sentimos mal, no nos quejemos si sufrimos, no nos quejemos si como que hay algo que nos contrista, no estamos tranquilos, estamos incómodos, no hay paz en nosotros. No nos quejemos. Porque todos los deseos vienen a nosotros. Todos los deseos. ¿Es malo desear? No es malo desear. ¿Qué uno desea? Yo paso por la calle y todos los días deseo. Deseo una ropa, deseo un zapato, deseo una zapatilla, deseo una casa, deseo un auto. Los ojos se han hecho para ver y los ojos se engordan de todo. Y todos queremos eso y aquello y lo otro, lo cual no está mal. El problema es qué decisión tenemos concerniente a una responsabilidad diaria. Si es que tenemos esa omnisciencia de Dios, en nosotros se llama conocimiento. Si ese conocimiento es real en mis decisiones. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto, pero sé pedir perdón. La grandeza del creyente no simplemente es relacionarse con Dios, no simplemente es cantar, alabar, levantar las manos. No. Hemos reemplazado, ahora llamamos a la alabanza, la llamamos como que si fuese el mayor gozo. Por favor. Exaltamos emociones que no son reales. Nosotros tenemos que tomar una decisión, así como esas parteras decidieron en la profesión, en la sociedad, ¿no? Y uno se puede equivocar, uno tiene que decir que no. No me gusta hablar mucho de mis ejemplos, pero lo voy a decir. Una vez vino una persona y me pidió un consejo. Estaba estudiando, tenía su familia, y yo le dije, ¿sabes qué? Mejor, ¿sabes qué? Anda, dedícate a tu estudio que acaba. ¿Y saben qué? Me sentí mal, pésimo. No dormí tranquilo esa noche. Al día siguiente lo busqué, ¿pero por qué? Para decirle que en primer lugar era su familia antes que el estudio. Y que tenía que velar primero por su familia, ver por su esposa, ver por sus hijos y estudiar menos. Tuve que cambiar de idea. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que en primer lugar, inclusive antes que la iglesia, está la familia. La familia. Entonces tenemos que tener esa claridad. Es Dios, mi familia, la iglesia, ¿no es cierto? Mis responsabilidades estudiantiles y laborales. Son niveles. Entonces ese conocimiento de Dios para darnos a nosotros vino de Él. Ahora, ¿Dios es espíritu? Por supuesto que es espíritu. Pero nosotros creemos que hay una situación, dice, ora hermanito, ora. Ora hermanita, ora. ¿Debemos simplemente hacer eso? Orar. Eso es todo. ¿Salvamos con eso nuestra relación personal con Dios, con orar? Hacer ahora bastante, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Pero, claro, tenemos que actuar. Hace poco he visto que le han metido un corte tremendo a un joven porque le invitó a otro indigente un alimento. No sé si era cristiano o no, pero se supone que debería haber sido un cristiano o tener una buena relación con Dios para poder hacer eso. Claro, si estás comiendo y ves a alguien que hay un indigente que pasa ofreciéndote algo, invítale un plato de comida. A eso me refiero. Nuestras actitudes tienen que tener ese nivel. Nuestro conocimiento no tiene que... Es cierto que a veces como que llegamos un poco retrasados a la decisión, ok, pero después la tenemos que corregir en la siguiente situación si nos pasa eso. Tenemos que corregirnos. Porque si nosotros no tomamos la decisión bajo la palabra de Dios en todo, no estamos decidiendo bien y la sociedad nos está llevando y realmente no estamos nadando contra la corriente, nos estamos dejando llevar. El perdón es uno de ellos, aunque nos cueste, tenemos que saber perdonar.
y reconocer que yo no tengo la capacidad de perdonar. No la tengo. Es imposible. ¿Cómo voy a perdonar? Ni que yo tuviese la fortaleza, porque bueno, ahora soy cristiano, porque bueno, ahora puedo orar, porque bueno, ahora puedo leer la Biblia. No, no es así. Esa es una mentira. Una mentira. Mientras nosotros no actuemos, pongamos en ejercicio las actitudes, no lo vamos a poder hacer. Esa es una realidad. Y eso se lo dijo bien claro cuando nosotros hemos estado viendo el caso de Job. ¿Cómo se sentía Job? ¿Quién ha leído Job? ¿Quién sabe de Job? ¿Cómo se sentía Job? Se sentía muy mal. ¿Muy qué? Se sentía muy mal, se sentía culpable. O sea, a pesar de que él tenía todas esas cosas, él nunca... No se sentía mal. Llega un punto que él empieza a cuestionar a Dios. Que le empieza a decir que si le ha creado para eso, mejor para él. ¿Ah? ¿Pero cómo se sentía él? Con duda, porque no entendía que lo que Job se sentía injustamente probado por Dios. Porque era un hombre muy noble, muy bueno, oraba, ayudaba. Ese era el sentimiento de Job. Ese era su real sentimiento de Job. Y eso le pasa ¿a quién? ¿A quién le pasa eso? ¿Quién se siente así? ¿Quién se siente así? ¿Ah? Normalmente las personas que no entienden los estándares de Dios, que creen que son buenas por hacer cosas buenas. Pero ese es el concepto que tienen las personas ahora. ¿Saben quién se siente así? Los cristianos. ¿Por qué creen que los cristianos se vuelven soberbios? ¿Por qué creen que los cristianos se vuelven más rígidos y duros? ¿Por qué creen? Porque se sienten perdonados de pecado, porque son más espirituales, porque tienen a Dios en su vida, porque el mundo está debajo de sus pies. ¿En qué cayeron? Cayeron en soberbia. Y cuando viene una prueba a su vida, que de repente no debió venir, pero viene, ¿qué hacen? Se decepcionan. Se decepcionan. ¿Por qué le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia? Luego que se levantó en alto, se burló del caballo y de su padre. ¿Diste tú al caballo a la fuerza? ¿Viniste tú a su cuello de crines? O sea, está hablando porque el caballo es como es tan valiente. ¿Le intimidarás tú a la langosta? Él respondió, el resóplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra y se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto. ¿Saben lo que hace Dios cuando habla en el capítulo 39, 40 y 41? ¿Sabe qué le hace entender algo que tenemos que entender? Es cierto que Dios nos dio sabiduría. Ok. Y es cierto que hay quienes tienen más sabiduría que otros. Ok. Pero ¿saben qué le hace entender Dios? Al final de todo, para que Él se arrepienta. Dice, ¿sabes cómo es el caballo? Dice, tú has estado en el medio de hielo, tú sabes dónde es la riqueza, ¿tú conoces? Y él le decía, no, 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 no y no. Y recién, a las finales de todo, recién entiende que el verdadero conocimiento estaba en Dios, no en él. Y él se arrepiente de sus pecados. Y Dios lo perdona. Y le pide que vaya a orar por sus amigos y lo restaura y le da el doble. Menos los hijos, ¿no? Le devuelve, no le duplica, ¿no? Los hijos los vuelve a tener una nueva familia. No se duplican. Porque ya habían... Yo escuché una prédica que Job, o sea, supuestamente como dice usted, ¿no? Que no le duplicó los hijos, pero contando los hijos que había perdido, los 10 hijos que había perdido anteriormente, y los 10 hijos que le volvían a prácticamente como que le duplican también los hijos. No sé, no lo vi. Sí.
está bien dicho, sí, no hay problema. Pero lo que yo quiero que se entienda es esto. ¿Quiénes caemos en esto? Somos los cristianos. Porque ese conocimiento nosotros sabemos de dónde viene. Y muchas veces nos llenamos de orgullo y no entendemos que nosotros, es cierto que Dios nos dio esa inteligencia, ¿no es cierto? Es cierto que nosotros podemos relacionarnos por medio del Espíritu. Es cierto que tenemos entrada delante de Él, porque podemos entrar delante. Señor, estoy acá, pero no hay pecado. No podemos poner inmediatamente, no podemos, poner a cuentas. Nosotros no. Y es más, tenemos a un Dios que pelea por nosotros, tenemos una legión de ángeles que nos alienta, ángeles a nuestro servicio que nos ayuda, tenemos una promesa de una resurrección, tenemos una promesa de un lugar a su lado, o sea, un montón de bendiciones. Y nos olvidamos de nuestra responsabilidad y podemos caer. Entonces, ese atributo de Dios, que todo lo sabe, que en nosotros se llama conocimiento, tiene que tener siempre la responsabilidad de reconocer que es cierto que podemos tener quizás más inteligencia que otros. ¿Ok? No estoy negando, estoy afirmándolo, no lo tomen como una negación. Sino me refiero en el sentido que hay quienes tienen mejor, menor, menos y poquito. ¿Ok? En ese sentido lo estoy diciendo. Pero recordemos que todo viene de Dios. Que no hay nada que sea nuestro. Que nada hemos adquirido. Entonces, si Dios es un Dios espíritu y es un Dios omnisciente que todo lo sabe, acá también se ve que nosotros tenemos. Ahora, yo como hijo de Dios, como pueblo de Dios, ¿en qué asumo mi responsabilidad? ¿En qué asumo? El campo donde estemos, tenemos que asumir una responsabilidad. Lo primero que tenemos que hacer, lo dije la semana pasada y lo voy a decir esta semana, es orar. Pero tiene que ser una oración de adoración. Tiene que ser una oración de adoración. Señor, tú eres mi Dios. Señor, yo soy un pecador. Señor, gracias por la vida. Señor, gracias por el aire que respiro. Señor, gracias por la creación. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias por el país donde vivo. Señor, gracias porque me guardas y me bendices. Tengo que ser una oración de adoración. Y por supuesto, orar por otras cosas más. Ok. Estamos de acuerdo en eso. Ok. Pero básicamente, principalmente, desde el Génesis, nosotros hemos sido llamados por una sola razón. ¿Cuál fue la razón? Está en capítulo Génesis 1, 2 y 3. ¿Cuál fue la razón? Conversar con nosotros. Relacionarse con nosotros. Estar a nuestro lado, ser nuestro amigo. Esa es la razón de Dios. Esa es la razón de Dios con nosotros. Para eso nos escogió, para eso nos llamó, para eso nos ha convocado en esta iglesia. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos que entender es cuál es el propósito en mi vida. Significa cuando tenga 10, 15, 20, 30 años más, o cuando Dios me llame, no sé, 50, 100 años, los años 120, no sé qué fueran. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Es cierto trabajar, es cierto estudiar, tener una familia, ok, todo aquello. Pero ¿cuál es el propósito principal de Dios en nuestra vida? Es la pregunta. Comunión con Él. Exacto. Toda la vida tenemos que hacer lo que decíamos hace un par de minutos. Señor mi Dios, estoy acá, gracias por la vida, gracias por la salud, perdona mis pecados, Señor, guárdame, protégeme, bendíceme, Señor, guárdame mal, apártame mal, todos los días. Eso es ser un adorador. No es que llega así, Señor mi Dios, y sale una voz hermosa, inspirada, que ni los tenores la tienen y cantan. Eso no. No estoy negando que hay que adorar a Dios, ¿eh? No estoy diciendo que no hay que alabar a Dios, tampoco estoy diciendo eso. Lo que quiero que me entiendan, ¿cuál es lo primero para Dios? No lo segundo o tercero. ¿Cuál es lo primero para Dios? La adoración, pero acompañada de responsabilidad. Si soy un profesional, debo hacer lo que Dios me dice, no lo contrario a mi profesión.
No voy a ser un abogado y voy a estar defendiendo a un narcotraficante porque ese narcotraficante me puede pagar $10,000, $20,000. Pero es que tengo una carrera que merece el derecho. O si soy un médico, no pues me va a pagar 5,000, 4,000, 3,000 por un aborto y que aborte. Pues soy médico, pues tiene derecho, fue una violación. Y la violación hay que ayudar a esa persona. Como fue violada, porque así dicen. ¿No dicen que fue violada? ¿Y cómo es la violación? ¿Qué culpa tiene la criatura? ¿Por qué mejor no lo fusilan al violador? ¿Qué culpa tiene la criatura? Absolutamente nada. No, pero el derecho supuestamente quiere caminar en ese sentido. Maten a un niño porque fue violada. Un momentito. Es que no, es que la madre va a sufrir. Un momentito. ¿Qué dice Dios? La vida es la que vale. Entonces, la persona tiene que tomar una decisión. La vida. Si de ahí quiere entregar a su hijo, que lo entregue. Hay muchísimos casos de mujeres violadas que sus hijos fueron grandes hombres de Dios y fueron útiles a la sociedad. Grandes ejemplos. Que no es mi tema. Lo único que trato de hacer entender es que mi responsabilidad de adoración tiene que ir acompañada de mi responsabilidad ante el prójimo, de hacer el bien, no el mal. No voy a ser profesional, soy abogado y estoy dentro del movimiento homosexual apoyando a que se apruebe la ley de los homosexuales. Oye, por favor, por amor de Dios. Tengo colegas, pastores, teólogos que hacen eso. ¿Ustedes creen que el movimiento homosexual necesita apoyo? Tienen una cantidad de dinero internacional que les llega. Yo creo que están más por la plata, aunque ellos lo niegan, pero no lo puedo afirmar porque yo no tengo pruebas. Pero al margen de todo, hemos sido llamados a luchar por el bien, por la verdad, por la justicia, por el más débil, por el más pobre. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Dónde debo estar? ¿Qué opinión debo tener? ¿Dónde debe estar mi profesión ejercida? ¿A quién debo ayudar? No, es que si soy abogado y voy a defender al pobre, nunca voy a tener plata. Dios mío, sí es cierto. Es que si soy empresario voy a tener que hacer un contrato y me están pidiendo que el 20% le pase por abajo y yo le ponga 100%, es decir, que le infle y yo le pague. Sí, es cierto. Pero son decisiones que se tienen que tomar. Entonces, seamos reales. ¿Qué cosa es el cristianismo? En mi relación personal con Dios de adoración que me dio la capacidad de esa omnisciencia en el conocimiento para yo tomar una decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? Porque tengo que tomar una decisión. ¿Dónde voy a estar yo? ¿Estoy donde Dios quiere que yo esté? ¿Con la viuda, con el huérfano, con el desamparado? ¿O dónde estoy? ¿Estoy parado en el bien, en la verdad? De acuerdo a los ejemplos que vemos de cómo Dios guardó que no maten a Moisés, a un niño. Entonces el conocimiento de Dios que nos ha sido derramado, inclusive se nos ha añadido por su espíritu mayor conocimiento. ¿Lo dije en la primera clase? Sí, en la primera clase. Nosotros a veces creemos que la inteligencia emocional y otro tipo de inteligencias es mayor. No. La inteligencia espiritual es mayor que todo. La inteligencia espiritual es mayor que todo. El problema es que nadie se ha escrito, nadie se ha bosquejado, todavía un trabajo, ¿no es cierto? Y estoy seguro que si tú lo lanzas a la sociedad nadie lo va a comprar. ¿Qué inteligencia espiritual? ¿Qué es eso? Y lo van a rechazar y lo van a negar porque no van a entender. Pues la inteligencia espiritual es la mayor que existe. Te da fortaleza, te da capacidad, te da seguridad, te da confianza, te vuelve a animar, te vuelve a fortalecer, te vuelve a llevar hacia adelante, porque es una relación personal con Dios y con su palabra. Es lo que hablábamos la semana pasada. Toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, inspirada por Dios. Señor, guárdame, Señor, guíame, Señor, perdóname. Señor, yo no quiero ser así. Lo que hablábamos de, ya conseguí el texto, ¿no? En Jeremías 18, ¿no? Jeremías 18, ¿no? Del barro en tus manos. Entonces, si es que Dios nos llamó, esa es la relación. Sí, Jeremías 18. Esa es la relación.
Entonces, si yo voy a empezar a decir, sí, pues Dios es omnisciente, todo lo sabe, es todopoderoso, ¿qué estoy descubriendo? Nada. Entonces, existen dos tipos de teología. Dos tipos de teología. ¿Ok? Dos tipos de teología. La teología que es dogmática, que es una teología del cielo, y es una teología que se llama de la tierra. Existen dos tipos de teología. Ninguna de ellas se deja, digamos, de lado, porque ambas nos ayudan a comprender. ¿Cómo se llama la teología de la tierra? Son autores que escriben, el nombre que le dan a una teología más cercana a la vida de Jesús. El amor al prójimo, el perdón. O sea, es más cercana, no es tan, O sea, tan la celestial. del cielo se llama dogmática y de la tierra Así la llaman. también dogmática. No, teología de la tierra. Ah, teología de la tierra. Entonces, es una teología que... Sí, dime. ¿Perdón? Dogmática. Es una teología del cielo que nosotros hemos hablado la semana pasada, que está en dogmas, está dogmatizada. En cambio, nosotros tenemos que tener una relación personal. Y la relación personal van a ser acá. Cuando nosotros revisamos los primeros capítulos de Hechos, acá lo vamos a encontrar. Acá nace lo que hoy se conoce la iglesia. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿quién es la iglesia? Y la multitud de todos los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo porque nada de lo que podía ser, sino que todas las cosas eran en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante. Y así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían sus necesidades. Se forma la iglesia en Hechos, pero la pregunta es, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, la iglesia, la relación personal es nuestra. Nosotros somos la iglesia. ¿Qué dices normalmente cuando tú llegas al templo, acá a la iglesia? ¿Qué se dice normalmente? Estoy llegando a... En la casa de Dios. En la casa de Dios, a adorar a Dios, a encontrarme con Dios, a buscarle a Dios. Pero no es así, pues. Porque donde estamos nosotros anda Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, Dios está llegando por medio de nosotros a la iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? Claro, porque si nosotros vamos a empezar, por ejemplo, a tener un concepto de un texto bíblico y no vamos a empezar a ver el contexto más amplio, nos vamos a quedar en ese contexto. Lo que quiero es que ustedes comprendan que nosotros tenemos que tratar de ver la Biblia desde diferentes ángulos. Desde diferentes ángulos. La iglesia somos nosotros, porque en nosotros se derramó el Espíritu Santo. Si nosotros, 2 o 3, 4, vamos al parque a predicar, la iglesia va a estar ahí. Si vamos a una casa a reunirnos, la iglesia va a estar ahí. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia es en espíritu y en verdad. ¿Quién tiene ese espíritu? Nosotros. Ahora la pregunta sería, en tal caso, de otra forma. A ver. ¿Es cierto que nosotros somos hijos de Dios? ¿Se entiende? Ok. Como hijos de Dios, ¿qué responsabilidad tenemos? Evangelizar, ¿no es cierto? Andar haciendo el bien y en buenos caminos. ¿Y dónde nos congregamos? En un templo. Pero, cuando uno empieza a revisar
los primeros capítulos de todos los libros desde Corintios en adelante, ustedes van a encontrar algo bien interesante siempre en los primeros capítulos. Dice Pablo en Corintios, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y van a seguir igual así en Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, el cual lo resucitó de los muertos. Y así va a seguir. Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, está escribiendo algo que nosotros tenemos que comprender, que nosotros hemos sido escogidos por Dios para anunciar sus verdades. En este caso ya no es Éfeso, ya no es Corinto, en este caso es Los Olivos, pues es San Martín, no sé, pero entender que nosotros, si tenemos algún conocimiento, entender que vino de Dios con un propósito importante. El propósito es ser adoradores, pero adoradores que de verdad. Eso no significa que no nos equivoquemos, que no fallemos, que no tengamos errores, que no haya pecado, pecadillos en nosotros. No, porque existe un proceso en nosotros. Como mi profesor decía, aún estamos luchando y seguiremos con nuestros pies de barro, pero nuestra vida debe entender que no debe ser limitada ni anulada. Al contrario, todo lo contrario. Debemos estar dispuestos ¿a qué? A hacer el bien en la familia, en la sociedad y en todo lugar donde podamos hacerlo. La búsqueda de servir al prójimo, lo dije también la primera vez, es importante porque hay que ver que Jesús dejó todo lo que tenía, se despojó de sí mismo, se despojó, ¿para qué? Para venir a ser semejante a nosotros. Ese principio tenemos que verlo en cada ejemplo de la vida de Jesús, inclusive cuando está lavando los pies. ¿Cuál era su principio? Servir. ¿Cuál era su principio de Jesús? Era servir al prójimo. Él quería alcanzar a todo el mundo, él quería llegar, su vida quería transmitir a todos, pero su vida era de servicio. Es cierto que cuando empieza su ministerio Jesús, casi como alumno de Juan el Bautista, le empieza, ¿no? Empieza en esa misma temática, ok, pero luego madura y su mensaje empieza a ser diferente, más reconciliativo, más de amor, más de perdón. Por eso que le trajeron a la mujer. Y como siempre no trajeron al hombre, solamente a la mujer. La ley decía, el hombre y la mujer encontré en adulterio, ambos mueran. Pero trajeron solamente a la mujer. Ya existía, ¿no es cierto? Llevarse y esconderlo al otro culpable y solamente traer a la mujer. Como que la mujer es culpable siempre de todo, únicamente. ¿Pero qué hizo Jesús? Que tire la primera piedra que esté libre de pecado. Ya pues, esa es nuestra condición. No estamos para juzgar a nadie, aunque nos cueste mucho. Vete y no peques más, fue la respuesta. Entonces Jesús tenía esas actitudes. Entonces, si nosotros vamos entendiendo y comprendiendo que los atributos de Dios son de Dios puestos en nosotros, ¿cómo nos entendemos? ¿Cómo tomamos una decisión? Porque si yo sé que Dios es todopoderoso, ¿qué tengo yo de Él? ¿Qué tengo yo de Él? Tengo autoridad, tengo poder. Sí. De repente ni cuenta nos demos, pero la tenemos. Tenemos una influencia externa, tenemos decisiones, la gente nos observa, como decía un pastor, nosotros estamos siempre en vitrina. Lindo ese pastor, linda su prédica, nunca me voy a olvidar. Nosotros estamos en vitrina, ¿pero por qué? Porque nosotros somos la luz. No nos van a dejar de ver. El mundo que anda en oscuridad, cuando ve un hálito pequeño de luz, va a mirar, va a estar ahí. En nosotros es igual. Saben que somos que nos van a ver cómo hablamos, cómo nos sentamos, cómo nos comportamos, qué hacemos. Lo van a ver, porque estamos en vitrina. Él decía, un argentino, allá en Argentina dice que
Es como las tiendas, ¿no? Una vitrina y están los modelos. Entonces, todo el mundo está, vamos a la vidriera, dice que van, le llaman vidriera de vitrinas, porque ahí se ve todo lo que ellos quieren comprar. Y el cristiano está igual, está en vitrina. Nos ven cómo estamos, cómo nos comportamos, qué conducta tenemos, qué hablamos, qué hacemos. Por eso es necesario estar siempre buscando de Dios. Lo que decía también el pastor es interesante el domingo. Se convierten, no tenían problemas y cuando se convierten vienen los problemas. Eso es cierto. Pero no significa que estén solos o solas. Significa que hay un Dios que puede pelear, que puede defender nuestra vida, que nos puede guardar, que nos puede perdonar, que nos puede corregir también, por supuesto. Claro, si yo no puedo vencer una debilidad, es como un hijo. ¿Qué hace un padre con un hijo cuando, no sé, saca un pez y sigue matando o está rompiendo una planta? ¿Qué tiene que hacer? Le habla, no entiende, ¿qué tiene que hacer? La hermana sabe. Corregirlo, ¿no es cierto? Con amor, pero corregirlo. Dios actúa como buen padre con nosotros. Si nosotros hemos sido escogidos por Él y estamos yendo en un mal camino, ¿qué va a hacer Dios? ¿Ah? Una hermana me dijo una vez, un hermano creo que fue, no diga eso por favor, porque la palabra dice horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Pero horrenda cosa cuando uno no quiere corregirse, cuando uno no quiere comprender que Dios quiere transformar nuestra vida para bien, para amor, para verdad. Cuando no queremos entender quizás, pero Dios no actúa de esa manera, siempre va a actuar de una manera como Él siempre fue, su naturaleza de poder y amor, ¿no? Con sus límites, por supuesto, con sus límites. Hay un límite, ¿no? A veces la palabra amor ha sido tan mal usada que se cree que es Dios tan amoroso que a la final le va a perdonar a todo el mundo y todo el mundo se va a salvar. Así que vive la vida, disfrútala, que después a la final te va a salvar. Qué inconsciencia realmente querer llevar a Dios a un límite totalmente irreal, ¿no? Totalmente irreal. Dios es un Dios santo, 3 veces santo y pues no sé, yo creo que se entiende, ¿no? 3 veces santo, yo no creo que algo malogrado deje entrar a su lado. No creo eso. Aunque fallas tenemos, no somos perfectos, esa es la realidad. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una duda respecto a lo que dijo hace rato, ¿De cuál? que es más importante la familia que la iglesia. En el caso de que hubiera, por ejemplo, en una familia que una de las dos personas no ponga en primer lugar a Dios, hasta donde yo sabía ¿cómo se llama? No entiendo la pregunta, perdón. No, lo